Gracias a usted, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Isauro Molina. ¿Puede el vicepresidente ocupar la presidencia del cuerpo, por favor? Unos minutos. Gracias, señora presidenta. De más está decir que suscribo todas y cada una Perdone, diputado, perdone, diputado. ¿Puede el vicepresidente ocupar la presidencia del cuerpo? Unos minutos. Muy bien, señora presidenta. Muchas gracias. Adelante, diputado. Continúa, diputado Molina. Gracias, señor presidente. Decía que de más está decir que suscribo todas y cada una de las afirmaciones formuladas por el diputado preopinante, porque son gestos como estos, propuestas e iniciativas como estas, las que van a modificar progresivamente el proceso de naturalización de un relato de la historia, de una versión de la historia que es la historia del imperio. No hace mucho tiempo, el eje en torno al cual giraba la película que mostraba la otra versión de la historia y de la vida de Eva Perón, decía: si la historia la escriben los que triunfan, esto quiere decir que hay otra historia. Quien quiera oír, que oiga. Y efectivamente la historia de América Latina y la historia de los pueblos de la periferia de Occidente es la historia de lo no dicho, es la historia del imperio de lo mismo, es la historia de la negación del otro, es la historia de la aniquilación del otro. Y en ese sentido, la hermenéutica no es otra cosa que el intento de los historiadores o de la ciencia o de la filosofía, si se quiere, desde el punto de vista del fondo de la lectura, del origen del poder, de la geografía del poder, de la lógica del poder, de la construcción del poder, de la construcción del modelo vigente. Y obviamente hoy es calificado como una grieta, como la grieta que vivimos los argentinos. Y yo diría que las grietas son lógicas, las grietas son consecuencia de la perspectiva desde la que uno observa la realidad. El desafío que tenemos como pueblo es pensar nuestra propia realidad, desarrollar nuestra propia identidad, reconocer la lucha de quienes construyeron la patria, de quienes lucharon por la vigencia de los derechos de las personas y de los pueblos. Es un proceso de naturalización y de divulgación de un modelo teórico tan vigente y tan fuerte que la Zamba de Vargas
describe a Felipe Varela como un vulgar criminal y bandolero cuando dice Felipe Varela matando viene y se va. Y en realidad la samba de Vargas ilustra un hecho histórico que fue la batalla del Pozo de Vargas, en la que Felipe Varela luchando viene y se va. Y obviamente es una batalla en la que el poder concentrado, Buenos Aires, que expresaba los intereses del imperio, aniquila el intento de Felipe Varela por construir la identidad nacional, por construir la soberanía nacional, proceso que posteriormente procuraron una importante cantidad de líderes de América Latina y de Argentina en particular, por mencionar algunos: Hipólito Yrigoyen, Perón, Evita y finalmente Néstor y Cristina Kirchner, que les costó la persecución, la descalificación, el agravio, la mentira, para denostar la pretensión de defender los intereses de la nación, los intereses de la República. Y hoy los catamarqueños convivimos permanentemente con la denominación de las calles Prado, Rojas, Almagro, que fueron parte del proceso colonizador que produjo un genocidio que costó más de 10 millones de vidas a los pueblos originarios. Y seguimos nosotros reproduciendo esas prácticas. Por eso, desde ya, adelanto mi acompañamiento a esta iniciativa, porque más allá de lo que expresa el monumento, o más allá de lo que expresa la idea o la voluntad del legislador, me parece que todos tenemos que tener gestos permanentes de reivindicar lo nuestro, nuestra identidad, nuestra lengua, nuestra soberanía, nuestros valores, nuestra cultura. Finalmente, señora presidenta, quiero expresar mi reconocimiento y mis felicitaciones al diputado Zabaleta por esta iniciativa que deberíamos reproducir en toda y cada una de las instancias en las que el poder reproduce la práctica del imperio. Muchísimas gracias. Gracias a usted, diputado. Tiene la palabra la diputada Adriana Díaz.